Saludos y bendiciones en esta hermosa tarde. Vamos a dar inicio a esta clase correspondiente en el día de hoy. Vamos a la clase número 7. Hoy, el día en el cual pues estamos cerrando por este hermoso año, por esta etapa, esta materia. Dones espirituales o dones del espíritu, como bien le podamos decir. Nos toca ver los dones y la unidad. Ese es el tema o el tópico que vamos a desarrollar en esta hermosa tarde, en la cual Dios nos ha dado la oportunidad de nuevamente estar juntos para escudriñar su hermosa palabra. Cuando estudiamos las características de la unidad y sus valores, nos podemos dar cuenta que sin ella los dones del Espíritu no pueden manifestarse con precisión, ya que la unidad es uno de los objetivos de los dones y a su vez estos se manifiestan y desarrollan cuando hay unidad en el cuerpo. Otro de los detalles que debemos estar claros es que la unidad y la uniformidad son cosas muy diferentes. Uniformidad tiene que ver con todos con el mismo corte de cabello, el mismo recorte de bigote, todos con el mismo traje. Eso es uniformidad, uniformes. ¿Sí? Ok. Pero unidad no tiene nada que ver con uniformes. Nada que ver con uniforme. Podemos tener cortes de cabellos diferentes, afeitados de cara diferentes, unos gorditos, otros flacos, unos morenos, unos negros, unos blancos, unos con camisa de cuadro, otros manga corta, otros manga larga, pero con un mismo objetivo, aunque estamos desuniformes, estamos en unidad. ¿Se entiende eso, verdad? Debemos entender que los dones no solo producen la unidad en el cuerpo, sino que también mantienen al cuerpo unido. Hechos 2:1, Romanos 12:4 y 9, Primera a Corintios 12:4 y 13 y Efesios 4:1 y 7. Por favor, leen y estudian los textos en su casa y los revisan y le hacen su análisis. Pueden discutir en el buen sano sentido de la palabra con ellos también. Cuando analizamos los dones ministeriales, en cuanto a la unidad, conseguimos un principio que también es aplicable a los dones espirituales. Según Efesios 4:16, los ministerios, además de formar parte del cuerpo, son las coyunturas del cuerpo que al unirse cumplen con tres grandes funciones en el cuerpo que son unidad, movimiento y sostén. Es decir, ¿qué es una coyuntura? Mire para acá, esto aquí, que de repente le podemos llamar codo. ¿Y este otro aquí cómo le llamamos? Si este es el codo, ¿aquí cómo se le llama? Muñeca. Ok. La coyuntura que está aquí donde llamamos muñeca y la que está en el codo, aunque están en diferentes extremos, cumplen las mismas funciones. Uno en la mano con el brazo y acá uno en el brazo con el antebrazo. Y así sucesivamente el resto de las coyunturas. Entonces nosotros, los hombres y las mujeres que tienen ministerio, pertenecen a esta área. ¿A cuáles? A las coyunturas. Usted funge como una coyuntura. Entonces la coyuntura produce unidad, sostén y da movimiento. Esa es parte de su posición. Entonces el resto de la iglesia vendría siendo, pudiéramos decir, el brazo, el antebrazo, pero los ministerios fungen una función como las coyunturas, que deben de producir, óigame, unidad, no desunidad, movimiento, no atraso, y sostén, es decir, mantener la unidad. La unidad tiene que ver con la comunión. La palabra comunión es una palabra compuesta que es común unión, con el mutuo acuerdo, con el compañerismo, con la sociedad. El movimiento tiene que ver con la vida de actividad. El sostén tiene que ver con la
solidez y la estabilidad del cuerpo. Entre los tres objetivos de los dones ministeriales, como coyunturas del cuerpo, se encuentran la unidad. Por igual, este principio se da en los dones espirituales, los cuales, aparte de producir unidad, mantienen al cuerpo unido. Por esta causa, al inicio de este capítulo determinamos que al analizar las características y los valores de la unidad, muy lejos está que los dones puedan manifestarse en el cuerpo cuando no hay unidad, y en un supuesto negado que se manifieste no tendrán el desarrollo ni alcanzarán los objetivos. ¿Por qué no tendrán el desarrollo y por qué no alcanzarán los objetivos? Porque estamos violando un principio. ¿Cuál es el principio que estamos violando? La falta de unidad. La falta de unidad. Ahora, el término unidad viene de la palabra enotes, derivado de gens o gen, que es el neutro de geis. Estos términos tienen las mismas características y valores del vocablo griego koinonia. Juan 10:30, 11:52, 17:1 y 21. Koinonia es el equivalente en nuestro idioma al término comunión, que indica tener las cosas en común, un mutuo acuerdo, un compañerismo, una sociedad, una distribución. Estos términos fueron usados por Jesús para referirse a la unidad existente entre el conjunto de la deidad y la unidad de los discípulos en relación a la deidad. Esto nos muestra que vivir en unidad, oiga, es vivir en el carácter del conjunto de la deidad. Por otro lado, no vivir en unidad es quebrantar un principio de comunión, y quebrantando estos principios nunca recibiremos ni desarrollaremos nada en Dios ni para Dios. Por esta causa, la unidad es un principio sine qua non para moverse en los dones espirituales. Ahora, la unidad se puede practicar de dos formas. Una, bilateral, es decir, yo me uno con Pedro y Pedro se une conmigo y los dos estamos unidos. Pero cuando Pedro no quiere unirse conmigo, si es que yo soy más espiritual, entonces yo voy a unirme con él unilateral. Aunque él no quiera, yo lo hago. Es decir, la unidad se practica de dos formas. Bilateral, los dos, ¿sí? O unilateral. Pero el objetivo y el mandamiento de Dios es unidad. Ahora mi pregunta es, cuando usted y yo andábamos por ahí descarrilados del mundo espiritual del bien, andábamos encarrilados en el mundo espiritual del mal, ¿quién buscó a Dios? ¿Dios lo buscó a usted o tú buscaste a Dios? ¿Quién fue el que buscó a quién? Cuando Dios nos buscó, Él lo hizo de manera unilateral por un tiempo. No me vengan a decir que ustedes, desde el momento que oyeron a Dios de una vez, se abrieron a Dios. Eso es para viejo, dijo un cantante, eso es para flojo, le decían a él, eso es para loco, y así sucesivamente, hasta que probamos y nos quedamos. ¿No escuchaba esa canción? La escuché la semana pasada, creo que es vieja. Entonces, es una gran realidad. Ninguno de nosotros andábamos buscando, pero Él unilateral nos buscó, nos persiguió. ¿Cuántas cosas hizo Dios para agarrar, para que nosotros le prestáramos atención? Eso lo sabe usted. ¿Cuánto usted le huyó? No sé. Pero yo recuerdo que la primera vez que me enteré o escuché la palabra evangélico era porque unos vecinos habían bajado de Sanare al Tocuyo y mi tía, que era muy católica y denigraba de los evangélicos, decía que ellos eran muy cochinos, que ellos no iban al baño sino que hacían por allá en el solar. No sé hasta dónde eso sea cierto, porque por supuesto ellos venían del monte. Y entonces eso a mí, como le digo, eso a mí me hizo ruido, eso me sonó, oye, eso es un cochino y eso, ya va. Pero de donde yo venía no era del monte también. Por primera vez yo estaba haciendo una poseta en la ciudad, pero cuando estaba en el monte,
Pero a mí en lo personal eso me hizo ruido así y me hizo ver los evangélicos como algo así cochino, como algo así muy, no muy sociable. Pero después aquella insistencia de Dios siguió por varios medios, de varias formas, hasta que logró llamar mi atención. No sé cómo pasó con usted lo sabe, regístrese usted y cuéntese usted su testimonio. Entonces, entonces de esa manera, así como Dios trató con usted unilateralmente, a veces nos va a tocar hacer trabajo con otros que no quieren ajustarse con nosotros, que no quieren saber de nosotros, que nos sacan el cuerpo, pero nosotros tenemos que procurar la unidad. Algún día ellos entenderán o sencillamente nosotros cumplimos con nuestra parte, allá ellos, que no quisieron la unidad. Ahora, los dones espirituales se dividen en tres grupos. Vamos a estudiar los grupos de los dones ahora. A continuación, 1 Corintios 12, 8 y 10. Dones de revelación. Palabra de sabiduría es uno de ellos. Palabra de ciencia es el otro. Discernimiento de espíritu el otro. Visiones en sus diferentes tipos. Este es el primer grupo de los dones que vamos a estudiar. Luego vamos a estudiar el segundo, dones de poder, don de fe, don de milagro, dones de sanidades, ¿sí? Y luego, tercer y último grupo, que son dones de expresión oral, don de profecía, don de lengua y don de interpretación de lengua. Entonces tenemos 6 por acá y tenemos por acá 4 para 10 dones. Voy, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu y visión en sus diferentes, ahí hay 4 y luego tenemos 6 más, son 10 dones. A continuación los vamos a conceptualizar para hacer una definición precisa y concisa y así poder conocer cada uno de los dones y a su vez entender los principios de cada uno de ellos y sus valores. Dones de revelación. No se le olvide que los dones son auxiliares. Y cuando hablamos de auxiliar, estamos hablando de un asistente. Y cuando usted, por decir algo, es líder o presidente de un movimiento, de una obra, y usted nombra un asistente, ese asistente va a fungir cuando usted no esté. Entonces, el asistente no es tan importante como usted mismo. Entonces, si los dones ¿son asistentes de qué? Vamos a revisar. No son tan importantes como por año nos lo dijeron. ¿Sí? Ahora pregunto yo, ¿es más importante usted o el asistente que usted nombró? Porque ¿quién nombró el asistente? Usted. Para que le cubra una etapa, un tiempo, un momento en el que usted no puede estar. Entonces los dones cumplen una función similar. De paso le dije que, y les recuerdo, les refresco, y a los que están viendo por primera vez este video, el Espíritu Santo es el único agente que fue encargado por Dios y en este caso por Cristo Jesús para perfeccionar a la iglesia. El Espíritu Santo como el único agente tiene 3 elementos. ¿Cuál es el primero? A ver si lo recordamos. El primer elemento que el Espíritu Santo tiene para perfeccionar a la iglesia, la palabra escrita. El segundo elemento, los dones ministeriales. El tercer y último elemento es esto que estamos estudiando, los dones espirituales. El segundo son los dones ministeriales, que son 5, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y entonces acá vamos al tercer y último elemento que el Espíritu Santo tiene, que es de él, porque hay un cuarto que él usa, pero no es de él, pero se vale de él, que son las circunstancias. Es cuando yo me pongo de porfiado, de obstinado, de terco, y entonces, bueno, me agarra el gancho. Decimos, o como se dice por ahí, a fulano, a Octaviano, Dios lo tuvo que llamar con vara de hierro. ¿Por qué? El hombre es obstinado. Ahora, son las circunstancias. Entremos en materia. Palabra de sabiduría. 1 Corintios 12, 8.
Debemos dejar por entendido que los conceptos que se han dado de palabra de sabiduría y de ciencia son totalmente subjetivos, ya que las escrituras sagradas no emiten ningún concepto objetivo. Por lógica, teológicamente, no tenemos un concepto preciso y conciso de palabra de sabiduría y de ciencia. Estudiando los términos por separado del vocablo palabra de sabiduría, podemos dar una definición un poco acertada de lo que se podría entender por palabra de sabiduría, pero sigue siendo subjetivo. Palabra de su sabiduría, como término compuesto del griego, es logos. Palabra, Sofía, sabiduría. Vamos a definir por separado cada uno de ellos para tener un supuesto significado de la palabra sabiduría. Palabra es el término logos del griego, dabar del hebreo, que además de hacer referencia al vocablo, está relacionado con una palabra proveniente de parte de Dios, ya sea hablada en su derivado de logos, logión o escrita. Logos es definida como un concepto, idea, dicho, asunto, razón, narrativa o doctrina. Si en la Biblia se hubiese querido expresar la idea en relación a una declaración, probablemente hubiera sido usada la palabra griega rema en vez de logo. Es por ello que el don de palabra de sabiduría es un contenido divino sobre lo que piensan y quiere hacer Dios. Sabiduría es algo más que conocimiento o inteligencia. La sabiduría en relación al don espiritual no tiene nada que ver con el intelecto, ni las emociones, ni el entendimiento. No es una potencia cognitiva, racional del humano. La capacidad y la inteligencia no aplica al don. La sabiduría se relaciona con el don. Recordemos que estamos tratando la sabiduría en relación al don espiritual, no a lo terrenal, a lo humano. Sabiduría es la capacidad que el hombre tiene internamente para recibir y captar los propósitos de Dios. Primera a Corintios 1:21 y 2:13. Sabiduría es la habilidad dada por Dios para tratar con prudencia por medio del conocimiento de la palabra, las variadas experiencias de la vida. Sabiduría es el arte o habilidad que se tiene para transmitir el conocimiento, ya sea en dichos o en hechos. Uniendo los dos conceptos, damos por entendido subjetivamente que palabra de sabiduría puede entenderse como la revelación sobrenatural mediante el Espíritu Santo del propósito divino. Es la declaración sobrenatural de la mente y el consejo de Dios concerniente a sus planes, propósitos en relación al futuro. Palabra de sabiduría es la revelación sobrenatural que el Espíritu Santo da a una persona en un momento específico revelándole la mente, la voluntad y los propósitos de Dios en cuanto a eventos que le ocurrirán en el futuro. Una palabra de sabiduría es un fragmento, del conocimiento de Dios dado por el Espíritu Santo a una persona. Es impartida de manera sobrenatural. En ocasiones viene para declarar una palabra profética. Puede ser la voz audible de Dios
puede ser por sueño, de manera interna, pero es la voluntad de Dios. Palabra de sabiduría es una palabra que viene de Dios por revelación y que es aplicada correctamente en una situación específica por el Espíritu Santo. Es Dios mostrando el qué, por qué, el dónde, el cuándo y el cómo de un problema para dar soluciones sobrenatural. Y no se le olvide que todo lo que viene de Dios puede exhortar, para edificar y consuela. Tienen que traer estas tres compañías. Exhorta, sí, para edificar y luego consuela. Una palabra de sabiduría es un artículo pequeño o un fragmento del conocimiento de Dios dado por el Espíritu Santo a una persona. Esta nos otorga ciertos hechos anticipados e información previa por vía de la revelación divina, provista por el Espíritu Santo. Tal información era previamente desconocida para la persona y por ende el conocimiento no puede haber sido recibido por ningún medio natural. Es impartido sobrenaturalmente por Dios mediante el Espíritu. La palabra de sabiduría forma parte de los dones de revelación. Por lo tanto, opera en momentos en que son necesarios el consejo y la dirección divina para tomar decisiones determinantes que deciden el futuro de un individuo, una nación. Por esta causa, una cosa es tener sabiduría de Dios, oiga, en cosas específicas, y lo otro es recibir una palabra de sabiduría directa de Dios por revelación, ¿sí? Por revelación para un trato específico en un caso determinante. La palabra de sabiduría no es la sabiduría humana ni la destreza que se obtiene con las experiencias de la vida. No es la prudencia, no, es la prudencia divina adquirida por el conocimiento de la palabra. ¿Cómo viene la palabra de sabiduría? Vamos a ver, buena pregunta es. A través de visiones en sus diferentes manifestaciones. Sueño, revelación directa de Dios, voz audible o ángeles. En el caso de ahorita, yo difiero un poco de que Dios tenga que usar los ángeles para tratar con alguien, al menos que el individuo esté muy desconectado del Espíritu Santo, porque la gente que fue dejado para perfeccionar a la iglesia es el Espíritu Santo. Ahora, cuando una persona se empecina en ser obstinado y en andar cometiendo pecados sociales y morales, entonces contricta y apaga el Espíritu Santo, y entonces Dios tiene que valerse de ángeles, tratarlo como en el Antiguo Testamento a los inconversos. Y eso yo considero que sería penoso. Claro, porque tú te imaginas que el Espíritu Santo, que es el que habita y vive en ti, tú no le hagas caso, no le prestes atención, y entonces Dios tenga que valerse de un ángel. Wow, es como penoso. Eso es como que yo vivo en la casa, sí, y entonces me peleo con la esposa y tengo que mandarle a dar razón con la hija o con el hijo. Por favor. ¿Te imaginas eso? Ok. Ahora, palabra de ciencia. Palabra de ciencia es la revelación sobrenatural mediante el Espíritu de Dios de ciertos hechos que están en la mente de Dios y que es revelado a los hombres y está relacionado con el pasado o el presente. Palabra de ciencia es una manifestación del Espíritu Santo en la que Dios proporciona a un miembro del cuerpo información o datos que solo él puede en su omnisciencia dar a fin de ayudar a la iglesia
en el aspecto colectivo o individual para solventar una situación específica y cubrir una necesidad en un área determinada. En Hechos capítulo 5 tenemos un ejemplo claro y muy trágico. Se trata del caso de Ananías y Zafira, deseosos de recibir el mismo tipo de reconocimiento y honra que había recibido Bernabé debido al donativo que había hecho a la iglesia. Trazaron un plan para engañar a la iglesia naciente y hacerle creer que ellos también le habían entregado todo. Se deja ver, claro, que aparte de Ananías y Zafira, solo Dios conocía de este engaño humanamente, más nadie tenía conocimiento del caso. Sin embargo, cuando llevaron el dinero a la iglesia, hubo una manifestación del don del Espíritu en palabra de ciencia, que rescató a la joven iglesia del engaño por la manifestación del don espiritual dado por el Espíritu. Simón Pedro supo algo que nunca pudo saber de no haber sido por la manifestación del Espíritu Santo, quien le dijo con exactitud lo que había sucedido, compartiendo con él, oiga esto, un poco de la omnisciencia divina, y esto se le llama palabra de sabiduría. Ahora, yo no sé si usted le ha pasado en algún momento de su vida, en alguna ocasión, que Dios le abre a usted el entendimiento, que Dios le ilumina cosas que nadie se las informó, nadie se las dijo, pero el Espíritu Santo se las dijo a usted. Ahora, usted debería, en ese momento, debe haber una inmensa y hermosa alegría en usted. ¿Por qué razón? Porque Dios, el Espíritu Santo, omnisciente, le está dando a usted un pequeño destello, una micra de su omnisciencia. ¡Wow! Ahora, ¿eso es para qué? ¿Para que yo me sienta grandote? ¿Para que yo pisotee y patee a Juan? ¿O para que yo ayude a... Ajá, ese es el trabajo, ese es el objetivo. Es decir, para producir la unidad. Aunque aquel individuo no anda en unidad, anda cometiendo errores, anda cometiendo faltas, yo debo estar en unidad, unilateral. Ahora, si lo logramos bilateral, hermoso, mucho mejor todavía. Pero si por alguna circunstancia solamente esto lo tienes que llevar tú en lo personal a lo unilateral, tranquilo. Déjate usar por el Señor y siéntete agradecido, siéntete contento que eres un instrumento, porque lo que está viniendo a ti viene de lo alto. Nadie te informó, nadie te dijo, nadie te mandó un mensaje, nadie te mandó un videíto. Vino de lo alto. Entonces eso es parte de la omnisciencia de Dios, que se te está dando una micra, un destello, un pequeño balbuceo de esa grandeza. La palabra de ciencia es parte de la omnisciencia de Dios, compartida a la mente finita del hombre, dando información que por su propio esfuerzo, no era posible obtenerla. Este don casi siempre se manifiesta en conjunto con el discernimiento de espíritu, ya que es un complemento de dicho don. El discernimiento de espíritu descubre la naturaleza y el carácter de las cosas. La palabra de ciencia da un concepto claro de las cosas. Otro ejemplo del don de palabra de ciencia lo tenemos en Juan 4:18, cuando Jesús hizo saber a la samaritana de los 5 maridos que había tenido y la condición de concubinato en la que estaba. ¿Sí? Aquí nuevamente, ¿qué vino? Palabra de ciencia. Que de paso le voy diciendo, por aquí hay un movimiento de las llamadas raíces hebreas, que ellos
están diciendo que esto no es así, que no eran 5 maridos que la mujer había tenido, sino que eran 5 dioses que esos pueblos habían tenido, y que ahora el Dios que tenían tampoco era de ellos. Es decir, quieren espiritualizarlo todo. En estos días alguien inventó y me metieron por ahí en un grupo que los obstiné en menos de 15 días y ya me votaron. Ya me votaron del grupo. Yo pensé y les dije, bueno, yo no les dije que me metieran, pero esto es lo que hay. Yo estoy oyendo, pero tienen que oírme también. Entonces, resulta que los 5 panes y los 2 peces, la interpretación de ellos, que los 5 panes es el Pentateuco, los 5 libros del Pentateuco, y los 2 peces es el Padre y es el Hijo, que en ese momento Jesús y que les predicó todo sobre los 5, el Pentateuco, pero que la palabra venía del Padre y era de Jesús. Esa es la interpretación que le están dando. ¿Y cómo están arrastrando gente? Esta gente, ¿cómo están arrastrando gente? Ignorantes que no estudian. Y que entonces todo lo que viene de Israel lo están endiosando, endiosan a Israel y al hebreo como si fuera Dios. No, el hebreo es un idioma como cualquier otro. Como cualquier otro, es más, el hebreo no es el idioma más viejo de todos. Y el hebreo, como todos los idiomas, ha sufrido cambios. Palabras que se decían ya no se dicen. Cosas que se interpretaban de una forma ya no se interpretan igual. Todos los idiomas sufren ese tipo de transformaciones, creo que se le llama así, profesora. Ahora, debemos de entender este detalle y esta área que es muy importante. Cuando Jesús le hizo saber a la samaritana de los 5 maridos, no está hablando de 5 dioses, que había tenido y la condición de concubinato en la que estaba. Ahora, ¿quiénes eran los samaritanos? Judíos, hijos de judías, pero con gentiles. Hijos de judíos, pero con mujeres gentiles, viceversa, de ambos. Es decir, el que no era puro judío, samaritano, para allá, para esa zona. ¿Y quiénes cree usted que son los que están viviendo ahí ahorita en donde los están masacrando? Ahí hay árabes, pero ahí hay judíos, ahí hay samaritanos, como usted no tiene idea. Palestinos, hermano, ya no existen. 700 años antes de Cristo, los palestinos fueron extinguidos todos. Eso solamente tiene nombre de Palestina, pero palestinos de la descendencia de ellos no hay. Pero como no son puros, los están masacrando. Ahora, ¿sabía usted que Israel, la de allá, la que está ahorita ahí, es el único país que tiene prohibido hacerse un examen de ADN para saber si eres judío? ¿Por qué será? Porque las autoridades que gobiernan y rigen a Israel ahorita no son judíos tampoco. El mismo presidente es polaco. El nombre que tiene no es el nombre de él, el apellido que ostenta tampoco lo es. Ahora, en conclusión, una palabra de ciencia es el compartir de Dios, dando a conocer por medio del Espíritu parte de su omnisciencia o su eterno conocimiento a la mente finita del hombre. Discernimiento de espíritu. Para entender el discernimiento de espíritu debemos estudiar los términos por separado. Discernir significa mirar más allá de lo exterior, hacia lo interior, hacer un juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. El espíritu, el término espíritu, el término hebreo por el cual se designa esta palabra es ruach, neuma, del griego, así como latín espíritu, derivado de raíces cuyo significado es viento, aliento, respiración, soplo. En el lenguaje bíblico, esta palabra se utiliza para referirse al conjunto de la deidad, a los ángeles, a los demonios y a los hombres como creación de Dios.
Quiere decir que usted le dice a cualquier hermano, hola espíritu. Pregunto, ¿es mal que le diga eso? No, porque él es un espíritu. Y si anda mal, perdón, en este caso es un inconverso, y usted le dice, hola espíritu, sí, un espíritu muerto que está ahí. Y si está poseído, es otro espíritu también. Entonces no está mal que usted le diga a alguien, hola espíritu. Ahora, si unimos los dos términos, discernimiento y espíritu, se puede establecer que es la revelación sobrenatural de Dios por el Espíritu Santo al espíritu del hombre, para describir los espíritus, esto es, su naturaleza y carácter, si son de Dios, ángeles o demonios. Discernimiento de espíritu es la habilidad, oiga, sobrenatural que se da por el Espíritu Santo para poder entender, percibir, reconocer los asuntos en el mundo de los espíritus. Este don da la habilidad de entrar en el mundo espiritual y reconocer el carácter, naturaleza, procedencia de las cosas. El don viene para descubrir y conocer las manifestaciones de los ángeles de Dios, demonios en toda su manifestación, tales como enfermedades. Tenemos el tipo de enfermedad producida por un espíritu inmundo. Este se aloja en un órgano del cuerpo. Al no tener discernimiento del caso, se corre el riesgo de orar por una supuesta enfermedad, cuando el mal es producido por la invasión, hablando de los inconversos, claro esto, de un espíritu. Sin embargo, en los cristianos puede haber, así como hay la influencia que parece posesión, también puede haber la influencia para la enfermedad, no el alojamiento como tal. Aclaro esto, que debe ser expulsado del cuerpo. Al caer en el terreno de la oración, no se alcanza el objetivo para lo cual se oró, porque tal liberación se consigue es por la expulsión del espíritu que causa la enfermedad. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero no todos los mudos que a usted ve por ahí están mudos porque tienen demonio. No. Eso está en Lucas 11:14. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Nótese que el que escribe menciona que la mujer, en ella había un espíritu de enfermedad. Pero nótese también que Jesús ni siquiera habló con el espíritu ni le dijo nada, solamente le dijo a la mujer que era libre de su enfermedad. Y creo que el espíritu entendió y tuvo que agilirse. ¿Sí? Jesús no se puso a pelear con él. De dónde venía, cuántos días tenía ahí, de dónde, quién lo mandó, nada de eso. Pero el principal de la sinagoga, es decir, el pastor de esta mujer, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que se debe trabajar. En estos pues venid y sé sanado. Mi pregunta es, ¿la sinagoga la abrían de viernes a domingo? No, la abrían era el sábado nada más. ¿Y por qué este hombre dice que habían 6 días en los cuales podían venir para ser sanados si no le iban a abrir? ¿Usted no quiere un pastor como ese tipo? Es decir, que ustedes están pasando una necesidad económica y viene alguien y le da una ofrenda y se pone molesto, se enoja el tipo. Que ustedes están pasando por una enfermedad física y alguien le regaló, es decir, la consulta médica, le regaló la medicina y todo, y entonces el tipo se pone molesto. ¿Verdad paralela, verdad? Le salen una oveja y en vez de alegrarse, se enoja. ¿No gustaría un pastor así ustedes también?
Qué pastor malo tenía esta congregación, chicos. Ahora, en el día de reposo solamente es que se abría ese lugar. Entonces, ese día era el día de sanar. Debió de haber contentamiento. Es decir, pregunto yo, ¿tenía este hombre unidad? ¿Se unió al gozo de esa mujer que tenía, ¿cuántos años enferma? 18. Y se unió a la alegría de la familia de ella, que ahora iban a tener una mujer sana. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Ahora, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo el buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Lo registra Lucas en el capítulo 13, verso 10 al 16. Corporación o posesión de demonios. Manifestaciones causadas por influencias de demonios parecidas, oiga, a las posesiones. En cuanto a estas dos posiciones, debemos dejar en claro que una influencia es muy parecida a una posesión, con la diferencia que la influencia es producto de un estado mental posesionado por una serie de pensamientos, y la posesión es una manifestación integral donde el espíritu inmundo tiene total control del espíritu, el alma y el cuerpo del individuo en el cual está metido. En cambio, la influencia, solamente la mente está enajenada. El espíritu maligno no está dentro, está afuera. Una persona influenciada sabe lo que está sucediendo a su entorno, mientras que una posesionada no está en su juicio cabal para distinguir estas dos manifestaciones que son parecidas. En hecho, se necesita la operación del don de discernimiento de espíritu. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Esto lo registra Lucas en el capítulo 8, verso 35, y tiene que ver con la historia del endemoniado gadareno. ¿Cómo estaba el endemoniado gadareno antes de venir a Cristo? Fuera de su juicio cabal. ¿Dónde estaba? En los cementerios. Se golpeaba, se maltrataba él con piedras. Entonces estaba poseído. Pero una vez que vino a Cristo fue limpio. Escuche esto. Fue limpio. Sí, fue adornado, pero no ocupado. ¿Por qué razón no fue ocupado? Porque el Espíritu Santo no había venido. El Espíritu Santo viene 50 días después de la muerte y resurrección de Jesús. Sí, 10 días después de la ascensión de Jesús. Para ese entonces, el Espíritu tiene que haber venido sobre este hombre también. Decápolis. Ahora, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido de los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Reitero, Lucas 8:35. Ahora aclaro algo. Ahorita, cada hombre y cada mujer que le entrega la vida a Jesús, una vez que le entregó la vida a Jesús, ese hombre, aparte de quedar limpio, barrido y adornado, queda ocupado. Ahí no hay la posibilidad de allá. No. Allá era porque el Espíritu Santo no había descendido con el objetivo de vivir dentro de la iglesia. Para recibir la atmósfera o el ambiente que nos rodea, se puede dar el caso que el ambiente que nos rodea se muestre favorable, ajustado al carácter de Dios,
y en el fondo de las cosas está operando un espíritu de error. Es decir, ahí hay que estar ojo visor. Solo en la operación del don de discernimiento por el espíritu es que podemos percibir el fraude y el pseudismo en el ambiente. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Adivinando, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, hablando Lucas, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Nótese que no fue muchos días. ¿Cuántos? No sé. Más, desagradando a Pablo, se cansó el hombre de los elogios, se cansó y captó también el movimiento que había en esto. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Hechos 16, 16 al 18. Pero, hermanos queridos, una vez que Pablo hizo esta acción y que el Espíritu Santo hizo esta hermosa obra de liberar a esta muchacha, se armó un lío. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que se armó tremendo lío. ¿Por qué razón? Porque quien estaba dentro de la muchacha era un espíritu de engaño y quería congraciarse, quería engañar o seguir engañando a la gente que lo que ellos, los demonios que estaban en ella, estaban haciendo, estaban de acuerdo y estaban muy enlazados con lo que Pablo estaba enseñando. ¿Sí? Este tema lo continuamos en la próxima